Si sientes un llamado profundo, prepárate para ir mucho más allá. Porque una cosa es darte cuenta de que has vivido desde el ego, y otra muy distinta es atreverte a vivir sin las máscaras que te han dado una falsa seguridad por años. Hoy, vamos a explorar el terreno más vulnerable del crecimiento humano, la autenticidad radical. No se trata del sé tú mismo superficial que escuchas en todos lados. Estamos hablando de algo mucho más profundo y, tal vez aterrador, vivir sin esas máscaras que tu mente creó para sobrevivir. Después de años de búsqueda y crecimiento, muchos hemos desarrollado máscaras que parecen auténticas, pero que en el fondo siguen siendo estrategias emocionales para protegernos. Hoy vamos a ver cómo ir más allá, trascendiendo incluso estas formas más sofisticadas de escondernos. Antes de sumergirnos en los capítulos que transformarán tu relación con la autenticidad, quiero compartir la historia de David, un hombre que descubrió que su autenticidad se había convertido en su máscara más sofisticada. David, de 39 años, era conocido en su círculo como el hombre auténtico. Coach de vida especializado en masculinidad consciente, había pasado años trabajando en su vulnerabilidad, había llorado en innumerables círculos de hombres, había procesado su trauma patriarcal y se enorgullecía de su capacidad de ser real con las personas. Tenía una clientela fiel que lo admiraba por su honestidad brutal y su capacidad de hablar sobre temas que otros hombres evitaban. En las redes sociales compartía reflexiones profundas sobre su proceso interno, y sus mensajes generaban miles de interacciones de personas que se sentían inspiradas por su autenticidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, David comenzó a experimentar una inquietud que no podía explicar. A pesar de toda su autenticidad, se sentía desconectado de sí mismo. Sus relaciones íntimas seguían siendo superficiales, y notaba que incluso sus momentos de mayor vulnerabilidad se sentían como actuaciones. El despertar llegó durante una sesión con un mentor espiritual que le hizo una observación devastadora. David, tu autenticidad se ha convertido en tu identidad. Estás actuando el papel del hombre auténtico tan convincentemente que hasta tú mismo te lo has creído. Esta observación lo desarmó completamente. Se dio cuenta de que había desarrollado una identidad sofisticada alrededor de ser auténtico que era tan rígida como cualquier otra máscara. Compartía su vulnerabilidad de maneras que le daban control sobre cómo otros lo percibían. Era estratégicamente real en formas que mantenían su imagen de hombre evolucionado. Lo más perturbador fue reconocer que había estado usando su autenticidad como una forma de superioridad moral. Se sentía superior a los hombres que no habían hecho el trabajo interno que él había hecho. Su vulnerabilidad se había convertido en una forma de ego espiritual. Durante los siguientes meses, David se embarcó en un proceso radical. Dejó de compartir en redes sociales, redujo su práctica de coaching y comenzó a explorar quién era cuando no estaba siendo el hombre auténtico. Fue un proceso aterrador porque significaba perder la identidad que había construido cuidadosamente durante años. Poco a poco, comenzó a notar la diferencia entre expresar su verdad y ser su verdad. Expresar su verdad seguía siendo una acción del ego. Ser su verdad era un estado del ser que no necesitaba ser comunicado para existir. Los cambios fueron sutiles pero profundos. Sus conversaciones se volvieron más genuinas porque ya no tenía una agenda de parecer auténtico. Sus relaciones se profundizaron porque ya no necesitaba mantener la imagen del hombre vulnerable. Su trabajo de coaching se transformó porque comenzó a acompañar a otros desde su presencia, reemplazando su historia de transformación. Pero quizás lo más liberador fue que dejó de necesitar que otros reconocieran su autenticidad. Ya no necesitaba validación por ser real porque había trascendido la necesidad de ser reconocido como cualquier cosa en particular. David descubrió que la verdadera autenticidad no era una cualidad que se podía cultivar o expresar, sino el estado natural que emergía cuando se soltaban todas las máscaras, incluso las máscaras auténticas. Era la diferencia entre hacer autenticidad y ser auténtico. Su mayor revelación fue que la autenticidad real no podía ser una identidad porque era la ausencia de toda identidad. Era simplemente estar presente con lo que es, sin necesidad de comunicarlo, demostrarlo o convertirlo en una característica personal. La historia de David revela algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Como incluso nuestros logros más profundos en el crecimiento personal pueden convertirse en nuevas formas de encarcelamiento. Si has invertido años en desarrollar una identidad consciente o auténtica, es posible que estés listo para soltar incluso esa construcción. Los 3 capítulos que siguen te guiarán a través de un proceso de liberación que va más allá de lo que has explorado antes.
Cada capítulo incluirá investigación de vanguardia, ejemplos de transformación real y ejercicios específicos para experimentar la vida sin máscaras. Prepárate para cuestionar incluso tus logros más preciados en el crecimiento personal. La libertad que te espera del otro lado vale la incomodidad del proceso. Capítulo 1. Desenmascarando la autenticidad falsa. Cuando ser real se convierte en actuación. Los trabajos de la doctora Brené Brown sobre vulnerabilidad han sido revolucionarios, pero también han creado una trampa inadvertida, la actuación de la vulnerabilidad. Cuando la autenticidad se convierte en una virtud que buscamos, automáticamente se transforma en una máscara sofisticada. El psicoterapeuta John Bell Wood acuñó el término desvío espiritual para describir cómo usamos conceptos espirituales para evitar el trabajo psicológico real. Similarmente, podemos usar la autenticidad como una forma de desvío emocional, evitando la incomodidad real de no saber quiénes somos. Investigaciones en psicología social muestran que cuando las personas se enfocan conscientemente en ser auténticas, paradójicamente se vuelven menos auténticas. La autenticidad real es un fenómeno espontáneo que emerge cuando no estamos tratando de ser nada en particular. Gabriela, terapeuta de 44 años, había construido su práctica profesional alrededor de su capacidad de ser vulnerable con sus clientes. Un día se dio cuenta de que su vulnerabilidad era calculada y mantenía a sus clientes en una posición de admiración hacia ella. Cuando soltó la necesidad de ser vista como vulnerable, sus sesiones se volvieron más profundas y sus clientes comenzaron a experimentar transformaciones más genuinas. Piero, padre de familia, se enorgullecía de su capacidad de ser emocionalmente disponible con sus hijos. Sin embargo, notó que sus hijos se sentían incómodos alrededor de su autenticidad. Cuando dejó de tratar de ser el padre consciente y simplemente estuvo presente, sus hijos comenzaron a abrirse naturalmente con él. Realicemos el primer ejercicio, llamado la pausa de la persona auténtica. Durante 14 días, practica este ejercicio. Antes de cada interacción social, toma 3 respiraciones profundas. Pregunta: ¿hay alguna imagen de mí mismo que estoy tratando de proyectar? Conscientemente suelta cualquier agenda de aparecer de cierta manera. Interactúa sin tratar de ser auténtico, vulnerable o cualquier otra cosa. Al final del día, reflexiona sobre la diferencia entre interacciones planificadas e interacciones espontáneas. Capítulo 2. La neurobiología de la presencia pura. Cuando el sistema nervioso recuerda la seguridad esencial. El Dr. Stephen Porges, creador de la teoría polivagal, explica que nuestras máscaras son estrategias de supervivencia neurobiológicas. Cuando nuestro sistema nervioso percibe amenaza, automáticamente activa patrones defensivos que incluyen la creación de personas falsas para obtener conexión. La neurocientífica Sarah Peyton ha demostrado que cuando experimentamos resonancia neuronal, que es una conexión auténtica con otro ser humano, nuestro sistema nervioso se regula naturalmente y las máscaras se vuelven innecesarias. El problema es que muchos de nosotros hemos olvidado cómo crear esta resonancia. Investigaciones recientes en neuroplasticidad muestran que cuando practicamos la presencia sin agenda, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas con la regulación emocional y disminuye la actividad en áreas del cerebro asociadas con la construcción de identidades defensivas. Sofía, madre de 2 hijos, había desarrollado la máscara de la madre perfecta como respuesta a su propia infancia rodeada de negligencias. Cuando comenzó a practicar la presencia pura con sus hijos, sin tratar de ser buena madre ni mala madre, notó que sus hijos se calmaban más fácilmente y que ella sentía menos ansiedad maternal. Javier, ejecutivo de 50 años, había usado la máscara del líder carismático durante décadas. Cuando comenzó a liderar reuniones desde la presencia pura en lugar de desde su persona construida, su equipo comenzó a colaborar más creativamente y él experimentó menos agotamiento al final del día. Realicemos el segundo ejercicio, llamado regulación del sistema nervioso sin máscaras. Implementa esta práctica diariamente. Cada mañana, antes de levantarte, permanece 5 minutos sintiendo tu cuerpo sin identidad. Durante el día, cuando notes que estás actuando a una persona, coloca tu mano en el corazón. Respira profundamente y pregunta: ¿qué necesita mi sistema nervioso ahora? Ofrece a ti mismo o misma la regulación que necesitas sin crear una historia sobre quién eres. Observa cómo las personas responden a tu presencia versus tu persona construida. Capítulo 3. Relaciones desde la esencia. El arte de amar sin estrategia. Las relaciones auténticas son imposibles cuando interactuamos desde máscaras,
porque las máscaras solo pueden conectarse con otras máscaras. Como enseña el maestro espiritual Rupert Spira, el amor real surge cuando reconocemos que somos la misma conciencia expresándose a través de diferentes formas. La doctora Su-Yeon Sen, creadora de la terapia enfocada en emociones, ha demostrado que las relaciones saludables requieren accesibilidad emocional, que solo es posible cuando soltamos nuestras estrategias de supervivencia relacional. Esto significa interactuar sin agenda de obtener algo específico del otro. Investigaciones en psicología de parejas muestran que las relaciones más satisfactorias son aquellas donde ambas personas pueden estar presentes con la experiencia del otro sin necesidad de cambiarla, arreglarla o usarla para validar su propia valía. Carmen y Luis habían estado casados durante 15 años, pero se sentían como extraños. Ambos habían desarrollado máscaras para evitar conflictos, pero esto también había eliminado la intimidad real. Cuando comenzaron a practicar la vulnerabilidad sin agenda, compartiendo su experiencia sin esperar una respuesta específica, redescubrieron la conexión que habían perdido años atrás. Eliana había desarrollado la máscara de la amiga que siempre ayuda para sentirse valiosa en sus relaciones. Cuando comenzó a relacionarse desde su esencia en lugar de desde su necesidad de ser útil, inicialmente perdió algunas amistades superficiales, pero las relaciones que permanecieron se volvieron profundamente nutritivas y recíprocas. Tercer y último ejercicio de hoy, llamado conexión esencial sin máscaras. Practica esta técnica en una relación importante durante 21 días. Antes de cada encuentro con esta persona, conéctate con tu esencia durante 2 minutos. Durante la interacción, suelta conscientemente cualquier agenda de obtener algo específico. Escucha sin planear tu respuesta, sin tratar de arreglar, sin necesidad de impresionar. Comparte tu experiencia presente sin expectativas sobre cómo debe responder la otra persona. Nota la diferencia en la calidad de conexión cuando interactúas desde la esencia versus desde las máscaras. Para finalizar, hemos explorado un territorio profundo hoy, que va desde reconocer cómo incluso nuestra autenticidad puede convertirse en una máscara, hasta comprender la neurobiología de la presencia pura, y finalmente experimentar relaciones desde la esencia. Recuerda que soltar las máscaras no es un proceso cómodo. Estas defensas se crearon por buenas razones, y tu sistema nervioso puede resistir inicialmente. Ten paciencia y compasión contigo mientras navegas este territorio desconocido. La verdadera libertad está en descubrir que nunca has necesitado ninguna máscara para ser aceptado o aceptada. Tu esencia es inherentemente valiosa, conectada y completa. No se trata de eliminar tu personalidad, sino de vivirla desde un lugar auténtico en lugar de defensivo. Cuando vives sin máscaras, tu personalidad se convierte en una expresión natural de tu esencia en lugar de una estrategia de supervivencia. Si estás de acuerdo, comparte en los comentarios qué máscaras conscientes estás listo o lista para soltar. ¿Cómo se siente la posibilidad de relacionarte sin agenda? No te pierdas los próximos videos, donde seguiremos explorando nuestras propias profundidades y cómo transformar el sufrimiento en sabiduría sin caer en el victimismo espiritual. Tu verdadero ser no necesita actuación. Solo necesita permiso para existir. Con infinito amor y fe en tu luz, brilla cálido, tu espacio seguro y amoroso. Bendiciones y hasta el siguiente video.